Bienvenidos al Nacional Libertario. Tengo hoy día el placer de saludar a dos grandes que la verdad es que no han aparecido mucho en videos o en YouTube, en este lado del mundo electrónico, sino que son más bien escritores, son más bien están también en el mundo electrónico en este momento con una nueva revista que se llama El Individuo, si no me equivoco, y que les vamos a presentar en el curso de este programa. Y realmente muchas veces, sobre todo Rodrigo Norambuena, ustedes habrán leído sus textos. Ahora hay una cara también asociada con el texto, de Sofía también. Y es importante, yo creo, también incluir a gente de nuestro mundo intelectual para que la conozcan, para que la conozca también nuestra audiencia. Rodrigo y Sofía, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos, Johannes. Y bueno, vamos a los distintos temas y también presentar la revista, que es nuestra propuesta. Claro, muchas gracias por la invitación. Ok, estamos entonces en una situación. La presentación de la revista dejémosla un poquitito más adelante. Yo quiero empezar ahora con el tema que me está quemando los dedos. Que, bueno, Chile se está quemando, ¿no? Tenemos, sí, tenemos la Plaza Baquedano asaltada, el barrio Lastarria fue atacado, sobre todo los pequeños comerciantes. Tenemos incidentes en las grandes ciudades de Chile, no tan grandes, probablemente no en el mismo número de lo que había el 1810, pero uno sabe que esta cuestión va agarrando vuelo. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes, Sofía? A mí me preocupa mucho la situación que estamos viviendo porque siento que estamos viviendo una especie de caos tiránico, por decirlo de una forma, porque por un lado estamos viviendo la violencia extrema del caos, pero a la vez una tiranía porque nosotros no podemos protegernos como liberales. Al final, nuestra legítima defensa no tenemos ese derecho. Entonces a mí de verdad me preocupa profundamente porque, o sea, yo siempre escucho el discurso de las feministas que se sienten inseguras, pero yo ahora, hoy en día, de verdad no se puede salir después de las 9 de la noche. Hoy en día sí que no se puede salir y está súper grave la situación. Esa es mi opinión. Tenemos entonces una situación en la cual por un lado el gobierno mantiene a la gente honesta encerrada en sus casas y por otro lado la gente deshonesta se ha tomado las calles. Es interesante, realmente es un autoritarismo anarquista, es una cosa muy especial la que está fomentando nuestro gobierno. ¿Cómo lo ves tú, Rodrigo? ¿Estoy con eco? Bueno, ¿puede ser que estoy con eco? ¿Que estoy con un retorno? Yo te escucho bien. De fondo? Sí, también escucho un poco de retorno. ¿Me escuchan a mí con retorno? Ah, no, es que hay algún ruido, no sé, en el entorno de ustedes o algo así, pero está bien, por favor, Rodrigo. Ya, bueno, la gente que me conoce sabe que yo soy del centro-sur de Chile y cuando viajé hace poco a Santiago, yo antes viví en Santiago, así que conozco un poco las comunas. En ese tiempo no había tanta delincuencia, tantos portonazos, tantos delitos, y realmente el panorama es complicado, es desolador. Anduve en taxi, recorrí distintas comunas, desde Las Condes hasta Maipú, Santiago Norte hasta San Bernardo. Es realmente preocupante. Yo creo que la delincuencia que se vive es producto también de un fenómeno político, anarquista por un lado. Ayer vimos cómo en Lastarria los primos hermanos de los progres de Lastarria arrasaron con todo, con los negocios, con las mesas, con las bancas. Entonces, mi reflexión en ese sentido es la política, la revolución política en curso está afectando mucho en la cotidianidad. La delincuencia se ha disparado producto de la revolución política que están llevando a cabo. Pero ¿no has entrado tú a considerar de que este lumpen empoderado en las calles no es más que el reflejo de la mentalidad anarquista que se ha enquistado en nuestras élites? Porque son nuestras élites las que no quieren reimponer el orden. Sí. Desde la academia, desde la religión, desde la iglesia, desde los partidos políticos, desde la prensa. Las élites de Chile
han desarrollado un pensamiento político que se traduce en violencia en las calles. O sea, ellos realmente, no es, digamos de esta manera, el lumpen se comporta, de acuerdo con mi percepción, se comporta como las élites, solamente con malos modales. De todas maneras, Claro. no sé qué quisiera decir, Sofía. Claro, pero yo siento que igual el reflejo de las élites, bueno, las élites es un reflejo de las bases al final. Por ejemplo, yo estudié en la Universidad de Chile, antes que ocurriera el 18 de octubre, tenía unas amigas que me decían, oh, Sofi, yo a veces voy y robo, por ejemplo, un vinito en el supermercado. O no voy y no pago el pasaje del metro o de la micro. Entonces, de ahí ese tipo de anarquía se ha ido solamente profundizando, pero ya es un reflejo general, ya nadie respeta nada. Ya, como que todo colapsó al final de ese sentido. Y ahí Sí, me da pero esa impresión. antes existía la voluntad de sanción. Sí. Más allá de que existiese la viveza del chileno, existía como contrapeso la voluntad de sanción. Lo que ha desaparecido completamente es la voluntad de sancionar al delincuente, ¿no? Y eso es algo que ese es el aporte que hace entonces la parte que no gobierna o que simplemente renuncia a gobernar. Yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, las élites occidentales han dejado de creer en sí mismas. Toynbee, un historiador, dice que cuando las élites dejan de creer en sí mismas, dejan de aplicar la ley, dejan de imponer el orden, y de alguna manera esto es lo que ocurre con Trump, porque Trump sí aplica la ley, y estas élites tecnocráticas muy poco culturizadas están siendo, digamos, arrolladas por la rebelión de las masas, y como no creen en ellas, como no creen en sus principios, en lo que deberían creer, se desata la anarquía, el caos y lo que vemos en Chile. Pero necesariamente se tiene que reimponer el orden, porque hay una situación que es evidente. La inmensa mayoría de la gente no puede vivir en una situación de caos. Claro. Una sociedad moderna no aguanta el caos. La densidad poblacional es demasiado alta y los sistemas son demasiado delicados como para mantenerse funcionando durante mucho tiempo en una situación caótica. Eso significa de que la amenaza es existencial para mucha gente, más allá de que tú ya no puedas ni siquiera ir a la esquina a comprar pan sin miedo de que te agarren a balazo, ¿no? Tiene que haber, o va a haber de todas maneras, ¿cómo se dice esto? Un culatazo autoritario. Yo estoy convencido de eso. No me convence no me convence la idea de que nosotros estemos, decía hoy día el ministro del Interior, que necesitamos carabineros para los nuevos tiempos. Es algo, me van a disculpar, pero es algo tan idiota como si hubiese un hombre nuevo. O sea, los hombres cometen los mismos delitos hace 10, hace 20, hace 50, hace 100, hace 200 años, ahora quizás con otras tecnologías. Pero la respuesta al crimen ha sido siempre la misma, la represión. ¿Cómo vas a tener? ¿Qué otra respuesta tiene? A lo largo de la historia no hay ninguna otra respuesta que haya funcionado, ¿no? Y menos en una sociedad desagregada como la nuestra. Yo quería presentarles a todo esto, porque me estaban preguntando en el chat, me estaban preguntando entonces, bueno, ¿qué canal? ¿Ustedes tienen canal de YouTube? Me dicen, no, lo que tienen, y aquí les voy a compartir la pantalla, si me permiten, un momento. Es una revista electrónica, si no me equivoco, ¿no? Digital por ahora. Digital, exactamente. Un momento. Viene en físico, prontamente. Sí. Que es esta, la revista Individuo, revista Filosofía, Política y Cultura. Este es el número de octubre del 2020. ¿Y cómo puede la gente entonces tener acceso a esta revista por lo demás? Bueno, tenemos una especie de canal. Ahí en la última publicación puse todos los enlaces. Pero lo ideal sería que se metieran a la página revistaindividuo.cl, que ahí pueden encontrar toda la información. Y están todos los links. Entonces es más fácil, desde mi punto de vista, entrar por ahí. ¿Y quién escribe en esta revista en general? Bueno, escriben personas dedicadas al área de las humanidades, de la sociología, de la filosofía, de la literatura. Hemos procurado convocar a gente muy interesada en ciencias sociales y humanidades. Porque ¿qué nos dimos cuenta? Conversando con Sofía,
llegamos a la conclusión de que la oferta intelectual que tenemos como sector está circunscrita, remitida a asesorías legales, políticas públicas y en menor medida filosofía. Pero había un flanco, y este flanco tiene que ver con humanidades y ciencias sociales. Así que si alguien nos está viendo y tiene interés por estas temáticas, lo invito a participar, que nos manden un mail, que nos comenten, y que en el fondo esta iniciativa es una plataforma abierta para que todos aquellos que no tienen el lugar y el espacio donde publicar sus opiniones o sus reflexiones, individuos es la opción. Es importante generar ahí también, sí, yo creo que ustedes están haciendo un tremendo trabajo, es importante generar un contradiscurso respecto de lo que es esta o sea, de lo que es este vacío intelectual que ha generado la izquierda, la verdad. Sí. ¿No? En su persecución de tratar de cambiarlo todo, la verdad es que lo único que han hecho ha sido tirar por la borda una base de pensamiento que ha sido fundacional para Occidente, pero no lo han reemplazado con nada coherente. No, son nihilistas, al final, están destruyendo todo. Así es. No hay ninguna oferta que sea realmente, si lo estamos viendo en las calles, no hay ninguna oferta que sea racional o que tenga algún tipo de posibilidad de éxito. El gran problema de esto es que estos son juegos que tú puedes hacer este tipo de juegos en la universidad, donde el problema no es existencial. Cuando tú tienes mucho dinero y la verdad es que no sabes qué hacer con él o con tu tiempo. Pero para la gente que vive el día a día o la gente que tiene menos recursos económicos, una sociedad que no funciona es una amenaza para su vida. Una sociedad... Sí. De hecho, hay un analista chileno que vive en Alemania que se llama Emilio Meneses Poncini, y él tiene un artículo en su blog que se llama Pluma o Plita, donde dice cómo la clase obrera ha ido migrando hacia un voto nacionalista y conservador, entre otras cosas por lo mismo, porque la izquierda universitaria y académica está preocupada de temas muy abstractos, que sin embargo tienen correlatos en la realidad, pero para decirlo muy simplemente, están preocupados de tonteras que a la gente en su día a día no le importan. Ahora, es muy importante hacerse cargo de estos temas, porque si no pasan colados, se colan en las instituciones y empieza a ocurrir lo que ha ocurrido con lo que viene pasando en Occidente, la decadencia de Occidente, como dice Spengler. Bueno, es la normalización de la decadencia. El que nosotros estemos aceptando o que no haya un tremendo escándalo en el momento en que el ministro del Interior va a visitar a menores con antecedentes penales que habían atacado a carabineros y al mismo tiempo les inician procesos a los carabineros por el tema del cename en Talcahuano. Es la normalización es realmente como el mundo este del Joker, ¿cómo se dice esto? Del Guasón. ¿Cómo se llamaba la película? ¿Cómo? El Joker, ¿no? El Joker, exactamente. De hecho, la insurrección en octubre fue una semana después del estreno de la película. Bueno, de alguna manera existe ahí, por lo visto, realmente una relación, y existe una relación entre lo que es un discurso cultural que es suicida desde el punto de vista social y lo que está sucediendo. Ahora, esto se traduce durante un tiempo, puedes aguantarlo, pero no eternamente, porque hay necesidades que son fundamentales y que tienen que suplirse, son las necesidades de seguridad, son las necesidades de funcionamiento económico, etc. ¿Qué pasa cuando eso en Chile empiece a caerse definitivamente? ¿Qué es lo que crees tú? ¿Cómo va a reaccionar la gente, Sofía? Bueno, lamento si se escucha ruido de fondo. Mis vecinos están como con una fiesta. No sabría realmente cómo describirlo. O sea, bueno, yo realmente estoy súper preocupada con lo que va a pasar porque las sociedades van a terminar implosionando de sí mismas. Es una ideología súper autodestructiva, por lo menos lo que yo he estado analizando en este tiempo. Y lo peor de todo es que está en todos lados. Está este discurso en todos lados, que nosotros por eso planteamos la revista poder, entre comillas, descifrarlos un poco y mostrárselo al público de una forma más fácil. Por ejemplo, algo súper puntual. Yo soy fan de una cantante que se llama Aurora, y sus primeros videos
era sobre como nihilismo, como que ella mostraba en sus videos que se sentía vacía, que se sentía triste. Y luego en sus últimos videos más modernos, ella hablaba del canibalismo, del concepto del canibalismo. Entonces, si ahora se van fijando bien, el concepto del canibalismo está siendo copado en la sociedad. Hay otros cantantes que también están hablando del canibalismo. Entonces, a mí no me sorprendería que después de unos años más se esté proponiendo comer carne humana para no comer carne animal. Entonces, así van introduciéndose en las sociedades y hay que tener mucho ojo. Entonces, a mí me preocupa muchísimo porque, bueno, ahora también en la revista hemos estado hablando un poco del transhumanismo, que es lo que en realidad hemos estado siguiendo, que tal vez esa sea la ideología que viene después del posmodernismo. Ya hablamos de seres totalmente líquidos. Si se fijan bien, este discurso no habla de seres sin nacionalidad, seres sin patria, seres sin género, seres sin edad. Sin familia. Entonces, sin familia, obviamente, porque es un discurso totalitario al final. Entonces, si lo condensamos, podemos ver fácilmente la figura del cyborg, que es un ser sin nada, y es un ser que es fácilmente manipulable. Entonces hay que tener mucho ojo y eso es lo que nosotros buscamos hacer en la revista, que la gente entienda que la filosofía es política aplicada al final. O sea, la política es filosofía aplicada. Esa es nuestra opinión. Es impresionante cómo se han normalizado cosas absolutamente increíbles. Sí, todo. Hace 20 o 30 años atrás yo le hubiese descrito el Chile que estamos viviendo en este momento a mis compañeros de generación y me habrían estado absolutamente loco. Absolutamente loco. Es absolutamente imposible que lleguemos a esa situación. Y aquí estamos. Aquí estamos con nuestras ciudades quemadas, arrasadas, con un gobierno que persigue a carabineros, con una oposición que está donde la mitad de la oposición es violentista y la otra mitad no sabe qué hacer porque la verdad es que se avergüenzan de sus propios gobiernos, de una corrupción pero absolutamente impresentable. ¿Cómo llegamos a todo esto, Rodrigo? ¿Cómo aceptamos? Perdón. A mí me impacta una situación, porque yo me acuerdo cuando ocurrió el 18 de octubre, como que el Estado de Derecho es como una línea, es como una telita, porque cuando ocurrió el 18 de octubre como que todo se colapsó y todo se rompió. Por ejemplo, yo acuerdo ese día que estaba caminando en la calle y la gente ya estaba toda descontrolada, la gente ya había un caos total, entonces ahí te puedes dar cuenta que en realidad era algo súper delgado el Estado de Derecho. No sé, yo lo encuentro súper increíble al final pensarlo de esa forma. Claro, una vez que se normaliza el delito, una vez que recibe el delito el apoyo de iglesia, de los medios de comunicación, etcétera, entonces se hace muy difícil restaurar la situación anterior, ¿no? Los niveles de resistencia a la ley y el orden van aumentando exponencialmente, sobre todo si existen niveles de frustración altos dentro de la sociedad. Y en nuestra sociedad existen altos niveles de frustración por distintos motivos, algunos que son legítimos y otros que son inventados. ¿No? Otros que son, digamos, inventados porque son parte de lo que ha sido este tema cultural. Pero, naturalmente, si no tienes la capacidad de represión, yo no sé por qué la gente dice, no, qué mala la represión. No, la represión es maravillosa, yo la encuentro espectacular. Yo soy un partidario de la represión. Creo que reprimir el delito, reprimir a la gente mala, es una buena cosa para mantener la civilización. ¿Cuál es el problema con la represión? Es que los represores, bien hay grandes represores. La libertad se ejerce también en el marco de lo tolerable para el resto y de los derechos de terceros. El que viola derechos de terceros. Pero bueno, y vemos en todo caso esta prensa, la prensa, sobre todo la prensa en Chile, la prensa y el mundo académico, que yo creo que son mucho más, de ahí vienen los impulsos que llevan entonces tanto a la oposición como al gobierno a hacer de una ineficiencia absoluta. Porque de ahí se forma la opinión, ¿no? Que es la información con la cual está trabajando esta gente. ¿Cómo ves tú eso? Porque la verdad es que uno tiene la impresión de que no hay cero input desde el mundo académico para advertir las consecuencias negativas de lo que estamos viviendo. Bueno, conectándolo un poco con lo que decía Sofía y con lo que decías tú, nuestra sociedad actual
claramente tiene visos antihumanistas, es decir, si es que acaso, por ponerlo un ejemplo muy concreto, si es que ocurre un incendio en África o en Australia o en cualquier lugar del mundo, versus guerras que hay, a nadie hoy en día los periodistas, la prensa, tiene cero empatía, comilla, comilla, con lo que le ocurre a las personas y tiene mucha empatía con lo que le ocurre a los animales, con lo que le ocurre a los árboles, que hay que cuidar, obviamente. Pero hay una escala de valores donde claramente el hombre y los valores trascendentales están desacralizados. Entonces, ¿cómo yo hago la conexión entre el caos que vive Chile, la anarquía que atraviesa la clase política también y los periodistas también? Nuevamente es la filosofía. Ellos tienen una superestructura ideológica, valórica, más o menos similar. Entonces, yo encuentro, en parte, eso es uno de los grandes motivos por los cuales Occidente, digamos, van pendiente abajo. Ahora, yo creo que viene una reacción, una dialéctica en contra. Espero se produzca pronto, pero no, pero no desde las élites. Desde las élites no están reaccionando ante de hecho, no, yo ayer saqué un video, no sé si viste el video que saqué ayer sobre el gran reseteo. Sí. Que es un proyecto, entonces, digamos, es el proyecto de la gente más poderosa del mundo para forzar esta agenda. Nosotros, de alguna manera, el individuo está tratando estas temáticas porque el Foro Económico Mundial y otras entidades supraestatales buscan aplicar sus ideas como política pública. Y como bien decías tú, nos faltan los tontitos que dicen que estas son conspiraciones, ¿no? Si no son conspiraciones, tú lees los documentos oficiales y ahí está. Es tu problema si no quieres entender lo que está ahí. Johannes, ¿sí? Desde mi punto de vista, bueno, yo estudio periodismo en la Chile. Así que obviamente la prensa a mí realmente me da mucha vergüenza decir que estudio periodismo actualmente, porque, bueno, tú entras a la carrera de periodismo y lo primero que te dicen, el periodismo está en contra del poder, el periodismo está para ayudar a la democracia, ayudar a la gente, revelar el poder, o sea, decirte esas situaciones. Pero en realidad, si vemos las cosas como son, en la práctica, el periodismo está con el poder, está ayudando al poder. El periodismo no... Por ejemplo, lo mismo que pasa aquí, el Libero es el único medio que he cachado que estaba hablando sobre la conexión del Servicio de Puestos Internos con el Partido Comunista. ¿Por qué la Universidad de Chile no saca un reportaje, por ejemplo, hablando sobre esas situaciones? Y otros casos más. O sea, ¿cómo es posible que el periodismo no esté investigando esos casos de corrupción que hay con otras entidades y solo se queden hablando de la derecha? Porque en realidad, si tú ves, el periodismo habla solo de la derecha. Obviamente que uno tiene que revelar la corrupción de todos lados, de la derecha y de la izquierda, pero no puede ser posible que sigan pegados los mismos temas del duopolio. Y eso pasa internacionalmente también. Entonces hay que entender que la prensa está con el poder. Y eso es súper indignante desde mi punto de vista. Toda la razón. Y otro punto es que se suele creer, los universitarios suelen creer, o la gente, que porque alguien es millonario es necesariamente de derecha. El dinero, la cuenta corriente no hay una variable para definir a las personas su tendencia o su filiación ideológica. Yo diría que la mayoría de los grandes empresarios son de la línea progresista, liberal progresista, pero de derecha, conservadores, no. No, y la pero grande si el Partido Comunista es que tiene más plata, si no me equivoco, más propiedades. Sí, no es tan relevante el Partido Comunista, yo creo. Sí, pues, mucho más relevante. Lo que pasa es, claro, el Partido Comunista es un elemento disruptivo en la democracia chilena. Pero si tú ves lo que está pasando en este momento en torno a lo que son las cuarentenas generalizadas en todo el mundo, a pesar de que incluso de que hay todos estos datos de que no sirven para nada, el tema de las mascarillas, que es una forma de controlar a la gente. El tema de los pasaportes, que tú tengas que pedir permiso para moverte dentro del territorio nacional, como en la Unión Soviética. Todo esto enmarcado entonces en el avance de una agenda global que pretende entonces reestructurar la economía y reestructurar las sociedades de acuerdo a lo que quiere un pequeño grupo de gente muy poderosa en las corporaciones. Y tú te das cuenta de que no es el periodismo
tradicional, si lo quieres decir así, el que toma estos temas y los pone en tabla. No los tocan. No los tocan. Estamos hablando de la iniciativa ideológica más peligrosa de la historia, yo diría, desde que se creó el marxismo o el nacionalsocialismo. Y la prensa oficial no lo toca. En Chile ha pasado sin pena ni gloria, y toda la agenda de transformación de nuestra matriz energética, que está actuando, está funcionando ya, del aumento de los impuestos a los combustibles, entonces, todo esto viene entonces desde un organismo internacional que no ha sido elegido por nadie, que está compuesto por la gente más rica del mundo, y resulta que la izquierda apoya el proyecto de esta gente. Y el periodismo, que se supone que es crítico de las grandes capitales y toda la cuestión, Yo he estado dándole una vuelta al tema de las izquierdas, si es que acaso la izquierda es realmente el gran enemigo a combatir, y estoy llegando a la conclusión de que la izquierda, el socialismo, es un subproducto de esta gente que hoy en día tiene mucho poder, pero que arrastra generaciones muy previas. Esta cuestión viene de la Revolución Francesa o antes. Tú no puedes hacer revolución sin plata. Claro. Mira, cualquier persona que haya considerado realmente generar un movimiento revolucionario, de resistencia o lo que sea, y haya pasado por las necesidades logísticas de algo así, sabe que hay dos cosas que están claras. En primer lugar, o tienes mucho dinero propio, significa apoyo propio, apoyo de gente muy rica del propio país, o necesitas el apoyo de estados externos. Pero sin plata no baila el monito. Claro. No hay cómo hacer una guerra o hacer una revolución o hacer un levantamiento sin plata. Sí. Y de hecho, si tú te das cuenta, tú le pegas una revisada, Lenin llegó al poder de la mano de los banqueros alemanes. A Marx recibió unos pagos de los banqueros de Wall Street. Eso está en el Museo de Marx. Claro, sí. Adolfo Hitler lo mismo. Entonces, es muy especial todo esto, porque entonces nosotros nos ponemos en una situación en la cual nosotros nos preguntamos, bueno, a ver, ¿cómo es la historia? ¿Cómo funciona la historia realmente? ¿Cómo es posible que la American Oil de Rockefeller le haya pagado hasta fines de 1944 una cometa, o sea, una comisión o un soborno a Heinrich Himmler, el jefe de las SS, por un monto de $50,000 al año de la época, eso es como 5 millones ahora? Sí. Esto está documentado. Sí. Y nadie se sorprende. Hay unos historiadores marxistas, obreristas argentinos, que debatieron con tu hermano el año pasado. Ellos tienen unos artículos muy buenos donde muestran cómo estos mismos multimillonarios de Silicon Valley, banqueros de Wall Street, destinaban mucho dinero a financiar a estos filósofos postestructuralistas, los postmodernos. No sé, hay otra relación interesante que se puede estudiar. Y uno se pregunta por qué. Yo creo que tiene que ver con lo siguiente: cuando tú has alcanzado demasiados niveles de bienestar económico, la plata deja de ser relevante. Y cuando tú estás comparando en un sistema de jerarquías, entonces donde la plata ya no es realmente relevante, entra el poder a jugar un rol. ¿Quién tiene más poder sobre la gente? ¿Cuál es tu misión en el mundo? Si tú eres multimillonario como Bill Gates, tienes 100.000 millones de dólares, no millones de euros, no vas a poder gastarte nunca esa plata. ¿Qué hacís con eso? ¿Por qué no reconstruir el mundo a mi imagen y semejanza? Claro, lo que decía Hayek, el racionalismo constructivista, de que hay un grupo de personas que creen cándidamente que pueden construir la sociedad como si las personas fueran ladrillos, cemento, clavos, martillos. Probablemente no funcione. ¿Tú conoces algún caso, Sofía, donde un proyecto de construcción social haya funcionado? No conozco ninguno, pero si al final todo lo que estamos viviendo está siendo financiado. A mí me da muchísima risa las personas que se hacen llamar revolucionarias, pero si tú ves atrás, están obviamente siendo motivadas por otras personas, están siendo financiadas. Es como el caso de Greta Thunberg,
que al final, sí, Thunberg que al final la financiaban detrás los proyectos de ecologismo. Entonces, Grandes obviamente hay compañías la intereses económicos financiaban. detrás. O sea, todo esto aquí no son movimientos. Los únicos movimientos que en este momento nosotros podríamos decir que son realmente sociales son los nuestros. Nosotros trabajamos con 0,50 pesos desde el propio bolsillo, y somos entonces, y estamos actuando sin ningún tipo de beneficio. Estoy hablando no de la gente normal y corriente, sino que de las personas que realmente se están articulando contra este sistema. Porque A mí, sí, a mí lo que me impresiona un poco es qué tipo de sociedad están buscando, porque, bueno, yo soy un poco buena para ver series, ver mangas, pero hay un manga muy bueno que se llama Gun, que es de Alita Battle Angel, que salió una película incluso, y ahí mostraban que había una sociedad superior que era capitalista y una sociedad inferior que era de los desperdicios, que no tenían ninguna regla, eran anarquistas, para mí eran como socialistas en ese sentido. Entonces, si tú te vas fijando en la sociedad actual, a nuestra sociedad nos están metiendo el socialismo, el comunismo, pero esas personas van a seguir con su sistema capitalista, si ellos van a seguir teniendo plata, van a seguir lucrando en ese sentido. Entonces, bueno, habría que ver en ese sentido. a mí me preocupa mucho las declaraciones de mucha gente ahí, sobre todo gente como, por ejemplo, el tipo Ted Turner de CNN, que decía de que en el mundo solamente debían haber 1.000 millones de personas. Sí. A ver, Eso ¿cómo reduces tú la población de nuevo a 1.000 millones de personas? Hay que entender de que esa es la situación, es más o menos la población que tú tenías el año 1850. no se puede. En primer lugar, tienes que reducir los recursos económicos disponibles para el mantenimiento de una población de más gente. Porque no puedes simplemente ir y tirar bombas atómicas, porque eso tampoco sería muy agradable para los multimillonarios, ¿no es cierto? Un virus que fuese realmente fatal también es muy desagradable para los multimillonarios, para la gente que está haciendo este tipo de proyectos. Entonces tú tienes que ir reduciendo o cambiando el sistema económico-social del mundo para que pueda sostener cada vez menos gente, destruyendo los sistemas de salud en la medida que tú le vas quitando recursos. Si uno realiza un rastro genealógico, esta idea es una idea malthusiana que también viene decimonónica del siglo XIX. Y él decía que en un momento determinado la población humana no iba a tener alimento. Resultó ser una idea falsa. Exactamente la misma idea que hoy en día las élites mundiales de la burocracia mundial sostienen, pero esa idea ya se desestimó. Desde el Club de Roma que vienen diciendo, ¿cuándo iba a terminar entonces el mundo todo muerto de hambre y sin petróleo? Creo en 1990, según el Club de Roma. Después fue el año 2000, después el año 2010. Los mismos que decían que había un enfriamiento global, ahora dicen que hay un calentamiento global. Claro, y siempre va de la mano con más poder, iniciativas económicas entonces que les permiten a ellos agarrar plata de los impuestos. No existe un programa que lleve más plata del bolsillo de los pobres al bolsillo de los ricos que aquel que termina entregándole el control sobre la economía a grandes corporaciones. Eso es una cosa que es... Y destruye la movilidad social, destruye las oportunidades, destruye la libertad. Y a mí, honestamente, pues yo por eso tengo tanto... Pasemos al tema de los Estados Unidos, porque yo tengo la impresión de que la prensa chilena y la prensa americana parcialmente, si tú sigues también a la gente de Donald Trump en los medios de comunicación. Otra información totalmente distinta. Es como otro mundo aparte. Pero es que no solamente eso, mienten descaradamente cuando dicen, por ejemplo, que Trump habría perdido en Georgia. Trump no ha perdido nada en Georgia. No sé, nada. Realmente, yo cuando era más joven decía, no, los izquierdistas, con este tema de la manipulación mediática, y realmente hay manipulación mediática. Y cuando tú te pones en esa situación de reconocer que existe una manipulación mediática a ese nivel de tantos medios, tienes el problema con las plataformas de Internet, que también están censurando de manera espantosa. O sea, grandes compañías, grandes corporaciones. Ves entonces las declaraciones de
o la actividad de la Wall Street que le metió plata a la campaña de Biden como loco. Aquí evidentemente que existe no, sino una conspiración, porque una conspiración se hace en secreto, una confabulación contra el presidente de los Estados Unidos, y uno va viendo la cuestión y va preguntándose, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Para dónde va? ¿Cuál es el interés detrás de todo esto? Y evidentemente es porque Donald Trump es una piedra en el zapato para esta agenda globalista. Lo mismo pasa con Bolsonaro. Cuando a Bolsonaro le echaron en cara haber incendiado el Amazonas. Claro. O sea, eran cosas que bastaba leer los informes de años anteriores y uno se daba cuenta que era propaganda. Y nosotros estamos viviendo en un mundo que está manejado a tal punto por la propaganda de los grandes medios de comunicación que la verdad es que yo me pregunto solamente, cada día que me levanto a hacer un programa aquí en YouTube, yo me pregunto, oye, ¿voy a tener todavía mi canal o no? ¿O me van a haber cerrado ya? Sí. Como le ha pasado a mucha gente. ¿Cómo ven ustedes la situación en Estados Unidos? A ver, una actualización para la gente que nos está viendo. En primer lugar, el director electoral de los Estados Unidos, el director federal electoral de los Estados Unidos declaró que la elección en Estados Unidos no había sido limpia. Eso fue el día de ayer o antes de ayer. No apareció en ninguna parte. Sí. Los abogados de Donald Trump, entre otros Rudy Giuliani, recordemos quién es Rudy Giuliani. Rudy Giuliani fue el tipo que hizo caer a todas las familias de la mafia de Nueva York, a las 7 familias. Sí, ¿y cómo podemos graficar esto? ¿Cómo trató la prensa la conferencia que dio Trump a los pocos días de la elección? Lo cortaron. ¿Cuándo había ocurrido esto? Pero si Fox, que se suponía que era el canal de Trump, Fox, ABC, etc., cuando Trump empezó a hablar, lo sacaron de pantalla, sacaron al presidente de los Estados Unidos de pantalla. Y todos los medios. Todos los medios. Es una cosa absolutamente impactante. Y tú te preguntas, es que Donald Trump, y para la gente de izquierda que puede estar viendo este programa, yo les pregunto, ¿por qué creen que las grandes corporaciones, que se supone que son los ricos, ¿ya?, entonces están contra el tipo de derecha? Aparte de ese ejemplo, yo estaba leyendo no solamente en Estados Unidos la Hollywood, los artistas todo el tiempo se están burlando de Trump, pero más allá de eso, por lo menos había el tema 50-50, 50-50. El único país del mundo donde ocurre eso, aparte de los países de Europa del Este, que ellos están bien a mi juicio. ¿Cómo trataron a Giuliani? Todos los medios de prensa, en vez de hablar de lo que él realmente estaba exponiendo, 2 horas, se dedicaron a burlarse del tema de la tintura del pelo. Es impactante. A mí lo que me preocupa es cómo, porque ya no es un poder directo, ya no es algo explícito como mandar a la policía a atacarnos, o sea, a reprimir, sino es un poder ya totalitario que es implícito, por decirlo de alguna forma, porque al final estos medios controlan la verdad, van cambiando las palabras y van controlando la verdad. Y sí, yo creo que si nosotros no vamos revelando esto, por eso estamos haciendo este trabajo igual, va a pasar súper desapercibido y así nos van cambiando la mente y nos van controlando al final. Y ese es el gran peligro que vamos viviendo a nivel mundial. ¿Sí? Van a llegar los autoritarismos digitales igual. Bueno, el relato. Sí, si tú te das cuenta, es el tema del relato. Volviendo al tema del gran reseteo, a ver, ¿qué es lo que no le gusta a Trump? A Trump no le gustan las fronteras abiertas, entonces está en contra del gran reseteo. No le gusta la industria en China, porque no cree en el problema para las grandes corporaciones, no le gusta el gran reseteo. Se estaba poniendo en contra de la agenda del cambio climático, entonces eso también va en contra del gran reseteo. Qué interesante que toda la agenda, entre otras cosas, que la agenda de las grandes corporaciones, Volkswagen, Renault, etcétera, vaya en dirección a hacer más caras las cosas para la gente, a hacer menos competitivo el mundo. Y Donald Trump estaba en la otra parada, ok. Y de repente se tiran todos sobre él. Todos.
porque resulta de que él es el populista y él es el tipo peligroso. Yo honestamente estaba pensando de alguna manera también en las declaraciones de políticos nacionales, por ejemplo, Joaquín Lavín, cuando él dice, sí, vamos a ser más pobres, pero más felices. Eso es calcado de las declaraciones de Klaus Schwab del Gran Reseteo. Calcado. Es... ahí yo la verdad es que estoy cada vez más complicado, porque también en nuestro país hay muchos políticos que se han entregado a esta agenda. Lo vemos también de la mano con Felipe Kast, que se suponía que era liberal hasta el momento en que empezó el tema de la ideología de género, y entonces él absolutamente a favor. No, Felipe Kast está completamente alineado con los intereses de esta élite. Recordemos que él fue el consultor del Banco Mundial. Así es, pues, cierto. Y lo mismo el ministro Moreno, que es miembro de uno de los consejos de este fondo, o sea, de este Foro Económico Mundial, sí, ¿no? Que fue también alto ejecutivo del Banco de Chile. O sea, aquí tú estás confrontado con una situación en la cual las grandes corporaciones, en primer lugar, están amenazando tu propiedad, están amenazando tu libertad, están amenazándote la vida. Porque si se mantienen estas políticas de cuarentena, etcétera, mucha gente, sobre todo los más pobres, van a morir de hambre. Esa es la situación efectiva a nivel global. Y este proceso, la verdad es que no tiene otra explicación que la de ciertas élites que están determinadas a introducir un sistema muy parecido al chino. ¿A cuál? O sea, si tú te portas bien en las redes sociales, sí, entonces, si tú dices lo que ellos quieren escuchar, entonces te puedes quedar en las redes sociales. Si no, te censuran. Lo que le pasa a Trump, le ha pasado a tantos otros conservadores. Si tú dices, también, porque aquí también hay un problema para introducir una ideología que es totalitaria, tú tienes que entrar en guerra con la verdad. Porque la verdad siempre la realidad siempre va a hacerle zancadilla a todo proyecto que sea de reingeniería social. Y cuando tú entras ya con conceptos como, por ejemplo, no puedes decir que los hombres nacen hombres y las mujeres nacen mujeres. Estás yendo al fundamento de lo que estás haciendo es forzar a la gente a pensar en términos de 1984, el doble pensamiento. De ser capaz de aceptar una verdad como propia, a pesar de toda la evidencia empírica en contrario. Aceptar la verdad de que existe el cambio climático y que es culpa de los seres humanos, a pesar de toda la evidencia en contrario. No digo que no exista una influencia del ser humano en el cambio climático, de ninguna manera, pero que el ser humano y su actividad sería absolutamente central para el tema del cambio climático, que el ser humano sería el enemigo del ser humano. A propósito de eso, este mismo autor que mencioné delante, Emilio Meneses, en su blog que se llama Pluma Oblita, desmiente este tema del porcentaje de científicos que están a favor del cambio climático, y también desmiente el porcentaje de aquellos que están en contra. Es mentira este tema del 97 versus 3%. Es absolutamente falso. Mucha gente que está en este tema de las Naciones Unidas, ¿cómo se llama? El panel intergubernamental de Naciones Unidas, ¿está bien dicho? Creo que sí. Ya, ese panel está compuesto hasta por influencers de YouTube, que nunca estudiaron nada relacionado con la ciencia. Y en cambio, el 3%, el supuesto 3%, vienen de las mejores universidades del mundo, Judith Curry y varios más. Es decir, es falso de que los científicos de verdad estén necesariamente a favor de este tema. Ay, por supuesto, pero el tema está mucho más equilibrado. En la prensa, nuevamente, los que dicen este tema. Y nuevamente, ¿la prensa está en manos de quién? De los que la financian. ¿Y quiénes los financian? ¿Quiénes son los dueños? Las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones, de nuevo, son las que financian también a las Naciones Unidas. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Si se cierra el círculo. En la agenda, tú sabes que en la agenda... Dale. Y lo más impactante es que la gente de izquierda se siente revolucionaria al momento de hacer cumplir la agenda de las grandes corporaciones. ¿Ah? O sea,
A ver, eso sí que es el tema en el ojo. Tú sabes que en la Agenda 2030, esto lo dice Douglas Pollock, tú lo conoces. Sí, sí. Él muestra con documento y inciso puntual, o sea, muestra específicamente cómo esta agenda o estos documentos buscan el reparto igualitario de la riqueza. ¿Qué es lo que es eso? Bueno, el reparto de eso es socialismo, comunismo. Sí, es socialismo para nosotros y comunismo, socialismo para nosotros y capitalismo para ellos al final. Sí, ellos van a seguir teniendo su riqueza. Con nuevos elementos, con transhumanismo, con otras ideologías planteadas de otra manera, pero con reparto igualitario de la riqueza. La misma Claro. Y todo eso destinado a qué? Probablemente a tratar de controlar el crecimiento poblacional. Sí, te quería hacer una mención sobre eso. Claro. ¿Cómo? Crear un hombre nuevo. Finalmente, sí. Sí, ellos pueden hacer lo que quieran. Ellos pueden hacer lo que quieran y nosotros podemos hacer ¿qué? Podemos simplemente aguantar y soportar y sonreír y ver cómo en Chile... Bueno, en Chile es un tema que yo he tocado un par de veces. En Chile, por ejemplo, yo soy convencido de que el tema del cambio constitucional no fue un tema que dependiese del tema del orden público, sino que fue una iniciativa de Piñera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tú con la constitución actual en Chile, tú no puedes hacer el gran reseteo. Legalmente no puedes. Necesitas una nueva base institucional. Ahí está. Y por ahí viene la cosa. Sí. Entonces, si tú no tienes interés en el bienestar de la inmensa mayoría de la gente, sino que la verdad es que dices, bueno, sabes que más 80% o 90% de los seres humanos en este planeta sobran, entonces, ¿qué te importa que la economía se vaya a las pailas? A propósito, mucha gente, esta gente que siempre ve las cosas en la superficialidad se burlan con el tema de Trump. No sé, más allá de la personalidad de Trump, de que es histriónico, de que aquí y allá, esto es un conflicto geopolítico que va a tener repercusiones todas las próximas décadas. Entonces, es ahí la importancia de la Casa Blanca y de Trump. No sé cómo vaya a desarrollarse este asunto de las elecciones, pero me temo que vienen muchas pruebas que se van a presentar ahora pronto. Mira, ojalá que los raje a todos. Ojalá que terminen todos los grandes ejecutivos de las grandes corporaciones presos. Y de nuevo, la prensa no está diciendo esto. No lo está, pero no lo están ni siquiera comiendo. No aparece nada, pero nada. Si tú te informas por la prensa chilena, la prensa oficial chilena, la verdad es que no tienes idea de lo que está pasando en Estados Unidos, de lo que está pasando en Europa. El otro día estaba en una comida... Las protestas anticuarentena en Alemania. Nada tampoco. Nada. En Alemania, en España, en Argentina... Inglaterra. Pero muy poco. ¿No? Sofía, a todo esto, una consulta, porque estaban preguntando aquí de nuevo, ¿dónde encuentra la gente, cortito, dónde encuentra la gente la revista Individuo? Pueden encontrarla en revistaindividuo.cl. No sé si puedo dejar los comentarios o escribir. Espérate, lo voy a hacer yo mismo. Mejor. Lo puedes dejar en la caja de comentarios, Johannes. Te mandamos todas las redes. Se escribe junto, ¿no? Revistaindividuo.cl. Sí. Ok, lo vamos a poner ahí. Y aprovecho a hacer un llamado si es que hay alguien interesado en las humanidades, en las ciencias sociales, que nos manden un correo. Si el contenido está bueno, por supuesto lo publicamos y que se sumen. Es una revista de prueba la que lanzamos para ver si les gusta, si podemos incluir más contenido. Incluso nos dimos cuenta que la página se nos quedó muy chica, así que la estamos haciendo casi que de nuevo. Hemos tenido muchísima demanda, incluso internacional. Hemos hablado con chicos de Perú, de Bolivia y de El Salvador. Entonces hay varios interesados. Tienen muy buen contenido. Pasando entonces a lo que es la actualidad en Estados Unidos. Rodrigo, tú tienes también un ojo puesto allá. ¿Cuáles son lo último que ha pasado allá? Cuéntanos un poquitito. O sea,
Lo último que vi hasta hace 2 días fue que Giuliani y su equipo de abogados, que son como los mayores, mostraron una serie de evidencias. Eh, Realmente hay casos, según lo que ellos cuentan, hay casos graves. Camiones llegando a las 6 de la mañana con una serie de otros, la empresa esta que viene de Hugo Chávez, o sea, no es exageración. Smartmatic. Sí. Claro, es un Hugo software, Chávez desde la tumba contando los votos en Estados Unidos. es un software que creado por ellos. Sí. En otros países del mundo han encontrado irregularidades, en fin, no podría decirte el detalle de lo que ellos dijeron, pero los abogados de Trump dicen que tienen pruebas y las van a exponer en tribunales. Que la van a presentar ante tribunales efectivamente y están absolutamente convencidos de ganarla. Sí, Yo creo de que efectivamente, más allá de lo que dice la prensa oficial, yo creo de que no harían todo esto si no estuviesen absolutamente convencidos de tener suficientes pruebas claro. para ganar esta batalla legal. Ahora, ya en Wisconsin, en Georgia, etcétera, ya las irregularidades que son anexas, o sea, la llegada de los votos, ese tipo de cosas, ya ponen muy en duda el proceso electoral. Ahora, si son capaces de probar efectivamente de que este software fue utilizado de manera maligna, se cae la confianza en la elección. Si se cae la confianza en la elección, es muy difícil que certifiquen las elecciones en los estados. Y todos esos estados tienen mayorías republicanas en los congresos de los estados. Eso significa que ellos podrían mandar electores entonces. Si no se certifica la elección, podrían mandar los congresos electores para votar por Trump. Y Trump entonces seguiría siendo presidente de los Estados Unidos. Hay un detalle que yo me he dado cuenta en cómo presentan la noticia los medios. Ellos, fíjate lo que han dicho, ellos dicen, se burlan de Trump, se burlan de los abogados, pero dicen, siempre tienen mucho cuidado con el tema de la democracia. Ellos como que manifiestan preocupación por la permanencia o la validez de la democracia. Claro, pero se burlan, pero acto seguido enuncian preocupación por la democracia, pero, se suelen decir. Ahora, no sé si tú lo habrás visto, Sofía, pero las amenazas hacia gente de Trump de ponerlos en listas para poder perseguirlos, para que nadie los contrate, etcétera, etcétera. ¿Tú has visto todo eso? Sí, igual he estado siguiendo un poco la prensa y lo que ha pasado. Sí, que, si no me equivoco, siguieron al equipo de abogados de Trump. No me acuerdo en qué estado sí era. Pero es casi los mismos métodos que estamos viendo aquí en Chile. Si uno colabora con la derecha o en nuestra posición de resistencia, todo el mundo se te tira encima. Ese es como el gran peligro que estamos viviendo en realidad. Las cancelaciones. No es menor el peligro de ser asaltado físicamente. Sí. Ahora, yo lo que vi en Estados Unidos es que, por ejemplo, AOC, la diputada, y también desde CNN estaban entonces amenazando a la gente de la administración de Trump, pero no solamente a ellos, de crear listas para que no vuelvan a contratarlos en ninguna parte nunca más. Sí. Incluso estaban amenazando a los clientes, si no me equivoco, que si seguían en la investigación iban a amenazar a los clientes. Correcto. Correcto. Entonces, lo mismo que han hecho los izquierdistas toda la vida. ¿Cómo? Lo mismo que han hecho los izquierdistas toda la vida. Sí, no. Exactamente. Había ahí un comentario que fue muy especial, donde decía alguien de que había que hacer en Estados Unidos lo mismo que se hizo en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y reeducar a todos los trumpistas. Imagínate, a 73 millones de votantes trumpistas de Trump, los quieren reeducar. ¿Dónde? ¿En campos de concentración? Un punto. A propósito de la pregunta que me hiciste recién, Giuliani o una de las abogadas dicen que van a aprobar 80 millones de votos de Trump. Exactamente, dicen de que se habrían entonces desplazado a través de este sistema electrónico. Habrían pasado entonces de Trump a Biden más de 7 millones de votos. Y eso fue lo que les preocupó. A determinada hora, pongamos 5 de la mañana, 6,
los abogados y la gente de Trump estaban siguiendo la elección en tiempo real, estaban arrasando, y de un momento a otro se produjo el cambio de votos para Biden. Y eso No, a ver, lo que pasa es que tú puedes hacerlo hasta cierto punto sin que se note, pero Sí. como el impacto era tan grande, entonces tuvieron que resetear el sistema. Es lo que pasó, por ejemplo, en Venezuela, para la elección del 2006, creo que de Chávez. Hoy después la elección de Maduro también, que en un cierto momento entonces tienen que parar el sistema cuando vienen demasiados votos en contra. Porque calculan, tú entras con un cálculo determinado. Tú tienes, por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que hace esta maquinita? Yo tuve hay un libro espectacular que se llama Un emperador para Alemania, ¿ya? Que lo escribió un tipo del Chaos Computer Club en Alemania, que son tipos expertos y que por lo demás se dedican ya desde hace 10 años a atacar estas máquinas electorales. Y él mostraba entonces cuál era en un libro donde él, novelado, entonces decía que en Alemania, gracias a las máquinas electorales, se reintroducía la monarquía con un emperador, ¿ya? Ok. Y él mostraba cómo se hacía. Entran 4 votos, por ejemplo, de los cuales 3, de los cuales son 10 votos. De esos 10 votos, entonces 6 son para Trump, 1 es para Biden. Y la maquinita viene preprogramada para desplazar, por ejemplo, un voto hacia Biden. Para que no se note tanto. ¿Ya? Se puede hacer con menos, con 1, con 2%, 3%, 4%. Ahora, cuando tú tienes una diferencia mucho mayor, naturalmente tienes que entrar a cambiar los parámetros. Claro. De hecho, si no me equivoco, no les funcionó y a raíz de eso tuvieron que ir con votos en físico o algo así. Claro, donde tenían entonces de repente 95%, o sea, un par de presidentes tenían 95% de votos para Trump. O sea, para Biden, disculpe. Claro. Es estadísticamente imposible. No se puede. O en otro lado 100. Hay unos gráficos donde sí. vertical sube la votación de un momento a otro. Ah, y eso, a ver. Sí, el gráfico famoso. Sí. Claro. Otra cosa, estos liberales de copetín que dicen no, que ustedes son conspiraciones que ven por YouTube, aquí y allá, y creen en la democracia y creen en el Estado de Derecho. Bueno, esperemos que va a resolver los tribunales de justicia. A todo esto, ¿tú supiste a quién pusieron encargado de Georgia y de Wisconsin? ¿A quién pusieron? No sé. El Tribunal Supremo, la Corte Suprema de los Estados Unidos puso, creo que en Georgia puso a Kavanaugh. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Y en Wisconsin puso a la última jueza que nominó Donald Trump. Vale. Así que, como controladores o sea, para ver el tema judicial. Ahí fijo gana Trump. Yo me aventuro a decir que, siendo así, si eso es así, le iría bien a Trump con esos 2 jueces que salen. Bueno, de todas maneras tienen la mayoría absoluta en la Corte Suprema. O sea, ahora yo no quiero de que voten o de que hagan fallos de acuerdo con lo que es su posición política, pero evidentemente te da una cierta garantía, ¿no? de que la cuestión no va a salir tan como quiere la izquierda. Por lo demás, creo que la última jueza que nominó, no me acuerdo cómo se llama esta señora, que nominó entonces Donald Trump, había sido alumna del juez Scalia. Y de Scalia lo que sabemos es que murió en circunstancias muy extrañas en Estados Unidos. El juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Han habido una serie de cosas muy raras en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Por lo demás, la empresa Dominion es subsidiaria de Smartmatic, utiliza tecnología de Smartmatic y es propiedad en parte del marido de la senadora Feinstein, que es una demócrata de California. Es como, es como si en Chile el sistema electoral fuese propiedad de Jadwe. Claro. ¿Ya? O de Longueira, si tú eres del otro lado político. ¿Tú crees realmente de que alguien tendría confianza en el resultado de una elección realizada sobre esa base? Claro.
y hacer un comentario sobre el juez Kavanaugh. No sé si se acuerdan los auditores, pero cuando Trump nomina a este juez, las feministas armaron todo un show con que hace 30 años atrás había abusado de alguien y resultó ser todo falso, tan falso que la misma persona que denunció se retractó. Claro, no, fue un escándalo, eso lo que hicieron los demócratas ahí. Lo acusaron de haber violentado sexualmente a varias mujeres, lo cual se descubrió como falso. O sea, no tienen vergüenza de arruinarle la vida a una persona solamente para alcanzar un objetivo político. Ninguna. Esa es la gente de centro derecha que está poniendo en cuestión esta denuncia. Esa es la gente que están defendiendo. Claro. Los liberales de centro están defendiendo a esa gente. ¿En serio? Bueno, es cuando no tienes realmente principios morales, llegas a ese punto. Y si no tienes principios morales, la verdad es que tampoco puedes ser liberal. A lo más puedes ser libertino. Pasemos a la fase de nuestro programa donde recibimos entonces preguntas del público, si les parece. ¿Ok? Sí. Damas y caballeros, dudas, preguntas, consultas. Vamos a sacar aquí. Por lo demás, nuevamente, la revista Individuo, ojo, y la encuentran entonces bajo esta dirección de internet. ¿Pueden suscribirse también electrónicamente? Sí, se pueden. Ok, sí. Entonces también se la pueden suscripción suscribir. Es totalmente gratuita, obviamente. Absolutamente gratuita la suscripción para ir recibiendo entonces la información, para ir recibiendo también ideas, para ir... En Instagram, revista-individuo, si no me equivoco, corrígeme, Sofía. Sí, creo que está bien. Sí. Pero va a ser fácil encontrarla. Sí. Vale. Para apoyar esta iniciativa que a mí me parece absolutamente loable. Sí, está bien. ¿No? Claro, decía por ahí, vamos a sacar Ya, dudas, preguntas y consultas, damas y caballeros. Ustedes ya conocen el sistema. Por favor, a la persona a la cual le quieren hacer la pregunta, diríjansela, ¿ok? Claro, no hay problema. Bueno, esto no está escrito de manera muy bonita, pero efectivamente dice: empezaron protestas en Brasil por la muerte de un negro por parte de la policía. Conocemos el método, ¿no es cierto? Es de manual. Ahora, claro, es de manual, si la verdad es que no son muy originales a la hora de hacer las cosas. ¿Qué te parece eso, Sofía? ¿Tú crees que van a iniciar entonces el fenómeno de Brasil despertó tamán con Bolsonaro? No tengo idea, realmente es que depende al final del contexto de cada país, qué es lo que les duele, que han capitalizado políticamente el descontento, qué descontento han capitalizado. Ahí no sabía eso. Claro, Bolsonaro, yo no creo que a Bolsonaro le puedan hacer el cuento. A él no le importa secarlos a balazos. O sea, si Bolsonaro hubiese sido presidente de Chile el 18-10, habrías tenido 50 muertos y se habría acabado el tema. Y a propósito de Estados Unidos, cuando ocurrieron los desórdenes en Seattle y estos estados, Trump controló fácilmente los estados republicanos del asunto. Le fue más difícil en los estados demócratas. Bueno, es que no es su misión. Como presidente de los Estados Unidos eres presidente de la federación, pero la situación de política interna de los estados es un tema de los estados. Pero teniendo más cercanía, él puede llamar y todo el tema y lo controla más fácilmente. No, evidente. Los estados republicanos, la cuestión se cerró muy rápidamente. En Florida, es algo que en general se olvida, en Florida detuvieron entonces un par de cubanos y venezolanos que andaban repartiendo plata para dejarles escoba. O sea, eso está aprobado. Bueno, y si ves las protestas, está la bandera mapuche ahí metida. Usa los mismos discursos, entonces. Es que son los comanches mapuches ahí los que estaban dejando la escoba. Y a todo esto, el tontito del Boric con el Jackson anduvieron en Estados Unidos en diciembre. Sí, andaban revolviendo. La verdad es que no te olvides de que en Nueva York también empezaron tratando con hacer la toma del metro. Sí. ¿Ya? Pero les pegaron una repasada los policías de Nueva York, que hasta ahí nomás llegaron.
Sí. ¿Ya? No agarró tracción esa cuestión, ¿no? Dice entonces Andrés Sanfin, Sebastián Piñera felicitó a Biden y dijo a Trump que asumiera su derrota. Si gana Trump, ¿cómo afectará eso políticamente a Chile? Sofía, ¿cómo lo ves tú? Bueno, tampoco sabría decirlo, pero según yo, Piñera hace rato que no está ni ahí con Trump, si no me equivoco. Creo que había en unas elecciones, no me acuerdo para qué comisión era, pero había escogido a otra persona que no había Para el Banco denominado Trump. Interamericano de Sí, Desarrollo, ese. se puso de Entonces, lado el candidato argentino. Sebastián Piñera se entonces puso del lado del candidato de Fernández en contra del candidato de los Estados Unidos. Sí, sí sabemos que Piñera es un estúpido. Pero por lo menos, bueno, Piñera no ha hecho nada en favor de los intereses de los chilenos durante todo su gobierno. Nada. Nada. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Si Trump gana esta elección, imagínate cómo va a quedar Chile a los ojos de Estados Unidos en su política exterior. Por eso los rusos y los chinos han sido tan cuidadosos en no andar mandando felicitaciones jetonas. Los japoneses hasta tampoco. México, Hasta que lo México. lo más impresionante, AMLO. Exactamente. Porque ellos saben perfectamente que para qué enemistarse, para qué meterse en pelea de perros grandes. Veía un análisis que hacen los chicos del Mises Report. Ellos decían de que Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, está en desventaja con Oriente, porque Rusia, Putin, ¿cuánto tiempo lleva en el poder? ¿Y cuánto tiempo lleva el dictador comunista en China? Xi Jinping. Eso. La democracia occidental está en desventaja respecto de estos autoritarismos orientales. Desde un punto Claro, de vista por un problema de plazo, porque tú puedes hacer política de largo plazo cuando tú mantienes entonces el gobierno durante mucho tiempo. Exacto. Puedes cambiar el sistema, puedes reformarlo. Y ahí hay un argumento fuerte en contra de la democracia, por lo menos tal cual la conocemos ahora. Sí y no, sí y no. Claro, tú puedes hacerlo cuando tú tienes, hasta cierto punto eso te puede ayudar, en el sentido de cambiar un sistema hacia otro, pero las reformas de corto plazo entonces se hacen mucho más difíciles. Los errores que se introducen en todo sistema son mucho más difíciles de reformar, si no por nada, aparte que va liquidando también la crítica. No por nada los sistemas totalitarios o autoritarios siempre terminan teniendo problemas serios de corrupción interna. De todas maneras. Está súper complejo estos últimos tiempos, porque creo que hay que empezar a cuestionarse la democracia. O sea, yo considero la democracia un buen sistema, pero lejos del mejor. ¿Por qué digo...? Perdón, es que me están hablando. ¿Por qué digo esto? Porque siento que las condiciones en las que estamos viviendo a través del caos, que ya el poder ya no puede usar la fuerza pública para dejar de haber caos, nos está llevando a tener que optar otros sistemas. Perdón, me desconcentré un poco. Claro. No sé, si lo que pasa es lo siguiente, la democracia funciona cuando tú tienes ciudadanos informados. ¿Cuál es el problema con Occidente? Que nosotros tenemos ciudadanos no, aunque tú te quieras informar. Date cuenta de lo siguiente, la inmensa mayoría de la gente todavía no ha descubierto los canales alternativos o no tiene confianza en los canales alternativos de información. Entonces se continúan informándose a través de los medios tradicionales y los medios tradicionales ya no informan, desinforman. Entonces, ¿cómo vas a sacar tú conclusiones correctas si tienes un input de información incorrecto? El otro día, yo en un almuerzo, no sé si lo dije, pero disculpo si lo repito, estaba en un almuerzo y una persona de tercera edad en la casa de mi amigo me decía: oye, ¿supiste que Trump, Melania se quiere separar de Trump? Esa noticia la estaba informando 24 horas. ¡Bullshit! Porque es bullshit, es literalmente... Bueno. Y por lo más falso. Evidentemente. Nos pregunta entonces Carlos Sánchez. Chuta, yo voy a tener que partir en 5 minutos más. Carlos Sánchez, se habla de 3 millones de muertos votantes, 7 millones de votos de Trump a Frauden. Frauden le pusieron. Según lo recuperado de ordenadores. De ser así, el reseteo se atrasa más. Así es. No sé cuál es la fuente.
No sé cuál es la fuente, yo no puedo garantizar de que esta información sea correcta, pero si es así, evidentemente que va a terminar, se le van a acabar las cárceles federales a Estados Unidos para meter preso a la gente que estuvo metida en esto. Fue lo Sí, que pues, esperamos mencionamos que sí. recién, ¿Sí? los 7 millones de votos. Lo hablamos recién. Ahora, los 3.000 muertos votantes, eso no lo sé. 3 Pero millones. lo mencionaron los abogados, ¿no? Igual, ojo, porque aunque ojalá Trump quede en el poder, eso no va a parar el reseteo. Yo creo que ya es momento que nosotros como personas nos estemos despertando y dando cuenta de qué es lo que está pasando. Si al final de nosotros depende, de la sociedad civil, defender nuestras ideas. Bueno, Trump va a llegar. yo creo que la resistencia, por ejemplo, los comerciantes en Iquique, en otros lados, donde están empezando a decir, ¿sabes qué más? Se acabaron el tema de la cuarentena, nos hastiamos. Es el primer paso en dirección a recuperar nuestras libertades. Claro. La resistencia tiene que ser mucho más generalizada, eso sí, tiene que tener también una base intelectual para realizarla. Evidentemente de que no existe una justificación para mantener los niveles de limitación a las libertades de los seres humanos, de los chilenos, que se han impuesto. El autocuidado, de acuerdo. El recomendar entonces medidas sanitarias, de acuerdo. Incluso recomendar distanciamiento social, pero el impedir de que la gente se mueva libremente en el territorio, que pueda abrir sus negocios, que pueda trabajar y ganarse la vida, etcétera, etcétera. Todo eso son intervenciones que son de una magnitud que simplemente no se justifican tampoco en un estado de excepción. Claro. No porque es un estado de excepción, no una nueva normalidad. Yo no veo la constitucionalidad dentro de algo que se transforma en una nueva normalidad, que transforma en nueva normalidad el estado de excepción. ¿No? Claro. Porque entonces ya no es estado de excepción, por definición. Exactamente. A este gobierno le diría, ¿sabes qué más? Y por lo demás, ¿con qué cara? Mira lo que está pasando en Chile, con los delincuentes, con los violentistas. ¿Con qué cara vienen a pedirle a la gente honesta de que no vaya a trabajar honestamente? Si no son capaces de mantener la calle libre de delincuentes. Una cosa... Dale. Bueno, mi crítica a Chile o a Latinoamérica en general es que nosotros dependemos muchísimo de la política. O sea, cambiamos de presidente, cambiamos totalmente la política. Entonces yo creo que con estos movimientos hay que empezar a decir, ya sí, claro, es importante que hayan políticos, buenos políticos, porque no los tenemos, lamentablemente, pero no puede ser que un político proponga una propuesta y cambien totalmente nuestra vida y nuestra percepción y nos jodan la vida. Si literalmente todo lo que ha pasado nos ha cambiado la vida a mal, a peor. Esa es mi opinión. Bueno, porque por eso tienes un estado mínimo, por eso necesitas un estado mínimo, obviamente. Un estado que no sea capaz de hacer lo que está haciendo este estado. Claro, por eso nos llamamos individuos, porque no se metan en los derechos fundamentales del individuo, finalmente. Evidente. Bueno, damas y caballeros, última consulta y tengo que ir cerrando el programa, lamentablemente. Nuevamente les voy a poner aquí el banner de la revista revistaindividuo.cl. Si quieren entonces ver bueno, es el número de octubre, ¿no? Tienen también ya el número de noviembre, supongo. No, lo que pasa es que... bueno, quería comentar. Lo siento. Lo que pasa es que la revista se iba a lanzar en octubre, pero le cambiamos la fecha porque nos retrasamos un poco. Pero eso es todo. Ok. Bueno, ¿puedo comentar algo? Aquí en el comentario, los comentarios sería, aparte de CAS, ¿qué otra opción tenemos? Yo creo que es momento de que las personas se den cuenta que nosotros no podemos solamente depender de los políticos y que ya desde nosotros tenemos que salir de nuestra comodidad y empezar nosotros a hacer política también. Claro, no podemos esperar figuras mesiánicas que vengan, claro. Entonces que nos salven. Nosotros o nos salvamos todos juntos, y eso significa que hacemos el aporte y el trabajo todos juntos, o no se salva nadie. No, incluso peor, porque si llega una figura mesiánica, podría incluso ser peor que Jaude. Entonces hay que tener cuidado ahí. Claro. Y si bien nuestra revista se llama Individuo, la política en el fondo es colectiva. Pero siempre va en servicio de la nación, en el sentido de comunidad de destino. La política tiene por objeto
dirigir la acción de la comunidad de destino. Ese es el sentido de todo esto. Ahora, cuando la gente dice el tema mesiánico, tienes también un problema que es estructural, que es el siguiente. Solamente un gran número de gente con pocos recursos puede enfrentar entonces a un pequeño número de gente con muchos recursos. Para generar el equilibrio o para generar el contrapeso, José Antonio Cast o cualquier otro político individualmente no lo va a poder hacer. Va a estar imposibilitado por las condiciones objetivas de recursos, de capacidad de acción. Porque además, así que esta cuestión tiene que ser una cuestión de base y tiene que ser generalizada. No es solamente la presidencia, es la alcaldía, los barrios, las universidades, sistema judicial, instituciones. Las juntas vecinales. Centros de padres y apoderados en los colegios. Súper importante estar ahí y no aflojarle la cola a esa vaca. No permitir de que los profesores hagan cualquier lecero. Así es. ¿No? Porque eso también nos está costando un tremendo precio. Bueno, damas y caballeros, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti, Sofía, y a ti, Rodrigo, también mucho éxito con el emprendimiento, mucho éxito también, porque para todos nosotros significa el tener una fuente de información como la que están ofreciendo ustedes, significa también ampliar nuestra posibilidad también de entrar a temas más profundos, de irnos preparando intelectualmente. Solamente gente preparada intelectualmente va a ser capaz de reconocer dónde está actuando el enemigo, porque no son amigos, no son opositores, son enemigos en este momento. Va a poder reconocer cómo está actuando, dónde está actuando el enemigo, por qué está actuando el enemigo, y va a reconocer también cómo pegarles entonces, cómo pegarles la parada de carro. De otra manera, no hay vuelta. Necesitamos mucha información en mucha gente. Gracias por la invitación. Te invito a que escribas también, Johannes, y todos los que nos estén escuchando, que también nos manden un correo y se sumen al debate. Hay que sumarse al debate. Eso. Bueno, muchísimas gracias. Al final esta lucha no se hace solo. Eso es correcto. Realmente. Damas y caballeros, esta ha sido el Nacional Libertario, junto con los editores de Individuo, de la revista Individuo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao.